Buenas tardes. Tal como se anunció en los anteriores vídeos, hoy vamos a comenzar, como es costumbre nuestra y en norma, explicando la ley del contrato del seguro. Seguro dedicado a la vivienda, al automóvil, seguro privado. Vamos a dar un resumen muy breve de la ley que regula los seguros privados. Una vez que se haya realizado, que serán 2 vídeos, lo mismo que se hará con la seguridad social, será con esta, con la ley del contrato del seguro. Se desgranará parte por parte, explicaremos parte por parte los artículos, las maneras de hacer un contrato, las mejores opciones, no las mejores compañías, todas las compañías son buenas mientras no se necesitan, sino las opciones y lo mínimo que tiene que figurar en un contrato. Daremos igualmente las direcciones del defensor del asegurado, el de las compañías y el del ministerio, para que en caso de duda, reclamación o alguna queja que tengamos de nuestra compañía, poder dirigirnos a la figura que cada compañía del seguro tiene, el defensor del asegurado. Suelen atender bien porque ellos saben que en caso de no ser correcta la atención que tenga al cliente, tiene 2 opciones: perder el cliente o este cliente recurrir a la Dirección General de Protección a la Salud. Por lo tanto, hoy vamos a comentar a la famosa Ley 50/1980 del 8 de octubre. Aun cuando hace referencia a la Ley 50 del 1980, esta ley, o lo que nosotros vamos a explicar, está actualizada con las últimas modificaciones, como no podría ser de otra manera. Por lo tanto, vamos a iniciar con el artículo 1. Y vamos a explicar. El artículo 1 dice: el contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar dentro de los límites pactados al daño producido al asegurado o a satisfacer una cantidad, una renta u otras prestaciones convenidas. El artículo 2 nos dice: las distintas modalidades del contrato del seguro, en defecto de ley que les sea aplicable, se regirán por la presente ley, cuyos preceptos tienen carácter imperativos y a no ser que en ellos se disponga otra cosa. No obstante, se entenderán válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado. ¿Qué nos dice estos 2 artículos? La obligación que tiene la compañía de indemnizarlos en caso de siniestro. El segundo, las compañías de seguro pueden, es decir, como se dice, saltarse la normativa vigente o los artículos que nos explica esta ley. En cualquier siniestro siempre prevalece las condiciones que sean más favorables al asegurado. Artículo 3. Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, se destacará de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito. Es decir, todos los contratos tienen
cláusulas limitativas. Estas cláusulas limitativas deben de estar muy especificadas y en qué concepto se le aplica. Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la administración pública en los términos previstos por la ley. El artículo 8. El seguro contendrá como mínimo las indicaciones siguientes: nombre y apellido o denominación social de las partes contratantes y su domicilio, así como la designación del asegurado y beneficiario en su caso. El concepto que se asegura: naturaleza del riesgo que cubierto, designación de los objetos asegurados y de su situación, suma asegurada o alcance de la cobertura, importe de la prima, recargos y impuestos, vencimiento de las primas, lugar y forma de pago, duración del contrato con expresión del día y la hora en que comienza y termina sus efectos. Debe de estar muy claro en un contrato día y hora en el que comenzamos a estar cubiertos y día y hora en que termina la cobertura. Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la entidad aseguradora en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza para que se subsanen las divergencias existentes. Es decir, nos volvemos a encontrar con bastante frecuencia que pactamos unas condiciones, que es aquella parte que nos dan condiciones particulares. Cuando posteriormente nos encontramos en una necesidad, nos suelen decir: es que el contenido general de nuestro libro o de nuestras condiciones, esto no entra o esto es de esta manera. Este es uno de los muchos casos que podemos denunciar. Y esto tenemos que mirarlo muy bien. Si son diferentes, se rechaza y se busca otra compañía. Si lo que sobran son compañías, no tenemos por qué preocuparnos. Artículo 10. El tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la evaluación de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Se ha dado muchos casos. Cuando hacemos un seguro tenemos que ser muy reales y muy claros en valorar lo que queremos asegurar. Nos podremos encontrar con la sorpresa de que a la hora de que verdaderamente necesitamos el seguro no cubra lo que nosotros hemos solicitado. Y esto se debe a la sobrevaloración que podamos hacer. Artículo 5. Obligaciones y deberes de las dos partes. Si por culpa del tomador la prima primera no ha sido pagada o la prima única no le ha sido a su vencimiento, el asegurador tiene el derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la póliza, salvo pacto en contrario. ¿Qué nos quiere decir esto? Si nosotros firmamos un seguro y luego no queremos pagar, la compañía nos puede llevar vía judicial a pagarlo. O renuncia a su cobro y suspende toda acción protectora o nos lleva en vía judicial, que tenemos la obligación de pagar. Artículo 18. El asegurador está obligado a satisfacer las indemnizaciones al término de la investigación y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro. En su caso, el importe de los daños que resulten del mismo. En cualquier supuesto, el asegurador deberá efectuar dentro de las 40
de los 40 días a partir de la recepción de la declaración del siniestro el pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda haber según circunstancias por él conocidas. Artículo 19. El asegurador estará obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe. Cuidado cuando en estos que también se suele dar y los estamos escuchando y leyendo con bastante frecuencia. Se provoca un incendio en una industria, en un almacén, para cobrar el seguro, cuando después se puede comprobar que ha sido provocado. Entonces se pierde el almacén y se pierde el seguro. Artículo 20. Si el asegurador incurriera en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurador, se ajustará a las siguientes reglas. Primero, afectará con carácter general a la mora del asegurador respecto del tomador del seguro o asegurado y, con carácter particular, a la mora respecto al tercer perjudicado en el seguro de responsabilidad civil y del beneficiario en el seguro de vida. Segundo, será aplicable a la mora en la satisfacción de la indemnización mediante pago o por la reparación o reposición de los objetos siniestrados, y también a la mora del pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda haber. Tercero, se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiera cumplido su prestación en el plazo de 3 meses desde la producción del siniestro o no hubiera procedido al pago del importe mínimo de lo que puede deber dentro de los 40 días a partir de la recepción de la declaración de siniestro. Cuarto, la indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial. Entramos en las cuantías y en los porcentajes de penalización, que eso será, pues en este caso ya no es de tanto interés en un momento dado. Quinto, en la reparación o reposición del objeto siniestrado, la base inicial del cálculo de los intereses será el importe líquido de tal reparación o reposición, sin que la falta de liquidez impida que comience a devengarse intereses en la fecha a que se refiere el apartado 6. ¿Qué será? Apartado 6. Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro. 7. Concepto. Será término final del cómputo de intereses en los casos de falta de pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, el día en que, con arreglo al número precedente, comiencen a devengarse intereses por el importe total de la indemnización, salvo que en anterioridad sea pagado por el asegurador dicho importe mínimo. 8. No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuese imputable. 9. Cuando el consorcio de compensación de seguros deba satisfacer la indemnización como fondo de garantía, se entenderá que incurre en mora únicamente en el caso de que haya transcurrido el plazo de 3 meses desde la fecha en que se le comunicó. Duración del contrato y prescripción nos lo explica el artículo 23. Las condiciones que se deriven del contrato de seguro prescribirán en el término de 2 años,
si se trata de seguro de daños y de 5 si el seguro es de personas. Es decir, a 2 años o a 5 años no hay ninguna manera de reclamar a las compañías. El artículo 24. Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de seguro el del domicilio del asegurado, siendo nulo cualquier pacto al contrario. Es decir, si dice el compañía te traigo a Madrid, te traigo a Bilbao, te traigo a Andalucía, no. La compañía puede ser de donde quiera, puede ser de Nueva York. Pero el domicilio fiscal del asegurado es Tarragona o es Valencia, y todo acto judicial se va a celebrar en Valencia por ley. Disposiciones generales. Muy breve, vamos a hacer aquí de los contratos. Un contrato de seguro tendrá la calificación de coaseguro comunitario a los efectos de esta ley si reúne toda y cada una de las siguientes condiciones. A. Que dé lugar a la cobertura de uno o más riesgos de los definidos en el artículo 107 de esta ley. Que participen en la cobertura del riesgo varias aseguradoras, teniendo todas ellas su domicilio social en alguno de los Estados miembros del espacio económico europeo. Que cubra riesgos situados en el espacio económico europeo. Que las aseguradoras abridoras estén o no domiciliadas en España. Que al menos una de las coaseguradoras participe en el contrato por medio de su domicilio social o de una sucursal establecida en un Estado miembro de la Unión Europea. Artículo 38. Una vez producido el siniestro y en un plazo de 5 días a partir de la notificación prevista en el artículo 16, el asegurado o el tomador deberán comunicar por escrito al asegurador la relación de los objetos existentes al tiempo del siniestro, la de los salvados y los estimados de los daños. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Después de un siniestro, hablamos de una vivienda, dar en el plazo de antes de 5 días la relación de objetos que han sido dañados y los que podemos hacer servir. No tenemos que valorar si estos son mejores o no. Están dañados, no es válido. Por lo tanto, mucho cuidado. El artículo 44. El asegurador no cubre los daños por hechos derivados de conflictos armados. Esto, como bien lo sabemos, todo en el caso de una guerra, y estos son seguros muy especiales, pero que normalmente no hay nada cubierto. El artículo 45 trata de seguro de incendios. Por el seguro contra incendio, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la ley y en un contrato, a indemnizar los daños producidos por incendio en el objeto asegurado. La cobertura del seguro se extenderá a los objetos descritos en la póliza. Si se tratase de un seguro sobre inmobiliario, la cobertura incluirá los daños por el incendio en las cosas de uso ordinario o común del asegurado, de sus familias, dependientes y de las personas que con él convivan. El artículo 49. El asegurador indemnizará todos los daños y pérdidas materiales causadas por la acción directa del fuego, así como los producidos por las consecuencias inevitables del incendio y, en particular, los daños que ocasionen las medidas necesarias adoptadas por las autoridades o el asegurado para impedir, cortar o extinguir el incendio, con exclusión de los gastos que ocasione la aplicación de tales medidas, salvo pacto en contrario. Los gastos que ocasione el asegurado al transporte de los efectos asegurados o cualesquiera otra medida adoptadas con el fin de salvarlos del incendio. Esto es en una forma muy breve
una parte del articulado de la ley del seguro. Muy breve. Ha sido a partir próximo vídeo, será más o menos de un tiempo parecido. Una vez finalizados estos dos vídeos que damos los artículos, entraremos a dar explicaciones, a mirar opiniones de diferentes juristas, a mirar diferentes sentencias y después las traeremos para hacer un vídeo que haremos el comentario fundado en lo que es imprescindible que tenga un seguro, tanto de la vivienda como el del automóvil. ¿Por qué decimos y marcamos esta diferencia? Porque está el seguro de vida, que también entraremos en él. El seguro de vida tiene un tratamiento totalmente diferente a lo que estamos explicando, entre otros conceptos, que aquí en lo que estamos en este vídeo y en el que lo hagamos próximo, pues no tiene, como es lógico. Por lo tanto, hoy finalizamos este breve recorrido por la ley del contrato del seguro. Buenas tardes y hasta la próxima vídeo.